Buen día a todos. Soy el Padre Pedro Miguel Funes Díaz de los Cruzados de Cristo Rey y estamos aquí para hablar de la doctrina social de la Iglesia, unos cuantos minutos, pero tratamos de captar algunas cosas importantes que nos puedan servir para que nosotros nos formemos en este aspecto importante de la doctrina cristiana. Y como ya había mencionado en un video anterior, pues es muy conveniente que conozcamos el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Este compendio lo elaboró el Pontificio Consejo Justicia y Paz. A veces decimos simplemente del Vaticano, pero en realidad lo más correcto es decir que este Pontificio Consejo Justicia y Paz es una institución de la Santa Sede. La Santa Sede es el Papa y tiene la Curia Romana que ayuda al Papa en el gobierno de la Iglesia, y el lugar donde está la Santa Sede es la ciudad del Estado Vaticano. Entonces, como tal, es un organismo de la Santa Sede, digamos, si lo quisiéramos decir con más precisión. Bueno, este Pontificio Consejo Justicia y Paz elaboró este documento y quisiera yo mostrarles algunas cosas interesantes que tiene. Aquí tengo yo esta edición, hay varias ediciones. Aquí nos pusieron una dedicatoria, ¿no? El cardenal Martino nos puso una dedicatoria aquí a los Cruzados de Cristo Rey, donde nos alienta a que difundamos estas cosas. Esto ya es un poquito viejo, es del 2005, pero tenemos todavía este librito aquí que es muy bueno, y con este recuerdo, ¿no? Aquí se ve la dedicatoria. Bueno, y quería ver precisamente aquí la presentación. Esta presentación nos dice algunas cosas de este documento, y precisamente es el cardenal Martino el que lleva a cabo la presentación. Leo 2 o 3 puntitos que nos pueden servir de ilustración. Tengo el agrado de presentar el documento Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, elaborado según el encargo recibido del Santo Padre Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, para exponer de manera sintética pero exhaustiva la enseñanza social de la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar una síntesis de lo que la Iglesia ha enseñado a través de muchos años, tratando de ser completo. Por eso le pone aquí que es exhaustiva, o sea, es sintética, pero al mismo tiempo abarca todos los aspectos, o ha querido abarcar todos los aspectos. Y entonces, por eso hicieron ese documento. Era el deseo del Papa Juan Pablo II. Él tenía mucho interés en que los fieles conocieran la doctrina social, porque es muy importante que se trabaje como en el bien del prójimo, para que se trabaje buscando servir a los demás en el terreno de la vida social, que es esencial para el ser humano. Entonces eso lo dice aquí, y ya obviamente empieza a explicar algunas más cosas. Leo otro puntito, dice: la lectura de esas páginas se propone ante todo para sostener y animar la acción de los cristianos en el campo social. Nosotros como cristianos no debemos pensar que nuestro cristianismo es para la iglesia, o sea, cuando vamos al templo y cuando nos vamos a acostar en la noche, ahí que hacemos nuestras oraciones de la noche, ¿no? No, el cristianismo es para vivirse todo el día, ¿no? Entonces, hay una proyección social necesaria de nuestra fe, que se traduce precisamente en el servicio a los demás. Pero para eso está puesto el compendio, para que nosotros sepamos orientar esa vida social según el Evangelio. Y ya aquí comienza este compendio. Está dividido en números, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos 16, 17, y así sucesivamente. Va hecho por números y acaba hasta el 583. Son 583 números
párrafos que van distribuidos según lo que ahorita les voy a explicar en el índice. Y este índice nos va a dar una idea de lo que trata la doctrina social. O sea, al ver el índice, yo les recomiendo que cuando ustedes vayan a comprar un libro, aunque sea aunque sea un libro online, vean el índice, porque el índice nos da una panorámica de lo que está tratado en el libro. A veces el título muchas veces no es suficiente para entender de qué trato, de qué va, ¿no?, aquella obra. Hay que ir al índice. Por eso, bueno, a mí personalmente no me gusta cuando voy a la librería y todos los libros están cerrados, que están envueltos en plástico, ¿no? Ya ven, y no les saben de qué tratará. Aquí dice bien bonito, pero luego qué tal si no es lo que yo quiero. Entonces, es bueno ver el índice. Es bueno. Entonces aquí vamos viendo el índice. Este índice dice, primera, están algunas cosas que traen muchos libros, ¿no? Que si las siglas, las abreviaturas, etc. Ok, pero luego ya entra al tema y es la introducción. Y la introducción se llama un humanismo integral y solidario, que es como la base de la que va a partir. Si la doctrina social se va a basar en una consideración del ser humano, por eso se dice humanismo, ¿no? En tomar en cuenta al ser humano, y le pone integral porque tiene que ser completo, o sea, no nomás es una parte, sino verlo en su conjunto, con todos los elementos, digamos, con todo aquello que compone al ser humano, ¿no? Por decir así, alma y cuerpo. Y luego solidario, porque quiere decir que, siendo una cuestión social, los seres humanos tenemos que ser solidarios entre nosotros. Lo dejamos ahorita aquí, eso ya lo explicaremos en otro momento, todo lo que significa la solidaridad, pero por lo pronto simplemente ese es como un punto de partida, ¿no? Por eso está aquí en la introducción. Luego dice primera parte. Si hay una primera parte, pues habrá una segunda, ¿no? Y que es lo que vamos a ver, y hay todavía una tercera parte. Vamos a ver entonces cada una de esas tres partes, qué es lo que tiene. La primera se llama el designio de amor de Dios para la humanidad. Esto es la parte donde se nos van a dar ciertos fundamentos que nos harán comprender cómo se relaciona toda la misión de la Iglesia y la obra de Jesucristo, sobre todo, con todos los temas sociales de los que se va a hablar. Entonces, habla de la acción liberadora de Dios en la historia de Israel, de Jesucristo como cumplimiento, ¿no?, del amor del designio de amor del Padre, luego lo que es la persona humana, lo que es la misión de la Iglesia. Nos va a hablar también luego de la misión de la Iglesia en relación ya directamente con la doctrina social, luego lo que es la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, cómo la tenemos que ver en nuestros tiempos, qué es la persona humana, cuáles son los derechos de esta persona humana, los derechos humanos, ¿sí? Luego vendrán los principios que va a haber del bien común, del destino universal de los bienes, de la subsidiariedad, de la participación, de la solidaridad. Va a hablar también de los valores que son fundamentales para la vida social. Y ahí está la primera parte. Son como los principios de donde hay que partir. Y entonces pasa a la segunda. Y ahí va a haber temas específicos. Esos principios que vimos son cosas como bases sobre las que hay que construir. Ahora aquí ya entra a temas para darnos los criterios que tenemos que tener. Entonces, la familia como célula vital de la sociedad, luego el trabajo, que es un tema importantísimo de donde partió el asunto de la doctrina social de la Iglesia. ¿Se acuerdan a León Novarum, ¿no?, que hizo León XIII? Pues trata de esto, del trabajo. Luego habla de la vida económica, habla de la comunidad política, habla de la comunidad internacional, de salvaguardar el medio ambiente, que es un tema que al Papa Francisco le interesa mucho, y de la promoción de la paz. Y finalmente la tercera parte. Esa tercera parte es ya la acción eclesial, y tenemos que ver aquí cómo se da la acción pastoral en el ámbito social, y luego en un segundo momento pasa a los fieles laicos. ¿Cuál es la doctrina social? ¿Cuál es el compromiso de los fieles laicos? ¿Cómo tienen que actuar? Finalmente concluye hablando de la civilización del amor, que también es un término que usaba mucho el Papa Juan Pablo II.
Y eso es lo que contiene el compendio. Y tiene también algunos instrumentos muy valiosos de los que podremos hablar en otro momento, que se los anuncio simplemente, que son los índices. Aparte del índice general que acabo de hablar, tiene otros índices, el índice analítico, el índice de textos, eso lo podemos ver. Todo esto nos va a ayudar para que nosotros podamos estudiar y comprender mejor la doctrina social de la Iglesia. Pues que Dios los bendiga y que le pedimos a la Virgen de Guadalupe que nos siga protegiendo. Hasta luego.